Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los que están allí conectaditos con el Señor Jesucristo a través de esta señal de internet por YouTube, por el fanpage de la Iglesia Centro Cristiano Amor y Fe y todas las redes sociales. Somos la familia Amor y Fe en este momento en casa, gloria a Dios, dadas las circunstancias, pero seguimos avanzando y seguimos adelante, gloria a Dios. He estado repitiendo siempre el mismo versículo. Pablo dijo que él era predicador del evangelio del Señor Jesucristo, por quien sufría prisiones, pero la palabra de Dios no está presa. La orden es estar encerradito en casa, pero la palabra de Dios no está encerrada. La palabra de Dios sigue corriendo, sigue siendo glorificada y prosperada, dando fruto para lo que es enviada. Entonces damos gloria a Dios por eso, les bendecimos. Reúnase allí con el esposito, la esposita, con los hijos, con papá y mamá. Reúnase con toda la familia y que nada le distraiga. Este tiempo es solamente para Dios. Apague allí la estufa, apague los otros receptores que haya en la casa, televisor, lo que sea que pueda distraerle. Solamente quédese con esta señal y escuche, atienda el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Siga conectado con nosotros a través de las redes sociales que aparecen allí al pie de pantalla. Usted allí puede ver por cada una de esas redes, usted puede conectarse con nosotros. Y queremos hacer una oración bien especial por todos aquellos que fielmente honran y aman a Dios, demuestran su amor a Dios también con sus ofrendas. La Biblia dice que el Señor en 2 de Corintios capítulo 8, 2 de Corintios capítulo 8, vamos a leerle, gloria a Dios, motivando a todos aquellos fieles en el Señor por los cuales damos gracias, porque de verdad que a través de sus donaciones, sus ofrendas, nosotros podemos seguir extendiendo la obra, el reino de Dios y la obra del Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 8 dice la palabra de Dios: no hablo como quien manda, versículo 8, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí Pablo está hablando acerca de la ofrenda que estaba solicitando para la iglesia en Jerusalén. Y él pone por ejemplo a los de Macedonia, que en grande tribulación y en grande prueba de tribulación y angustia, ellos sembraron no solamente en su fuerza, sino más allá de sus fuerzas, para glorificar a Dios y para ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Lo lindo es que ellos, los de Macedonia, que ayudaron, estaban en la misma condición que los de Jerusalén. Sin embargo, la abundancia de su generosidad y amor los llevó a que de lo que tenían y aún más de lo que tenían, dieron para otros que estaban en su misma circunstancia. Qué lindo es ese ejemplo, cuando nosotros no permitimos que la crisis nos estorbe seguir bendiciendo, seguir ayudando, seguir sembrando y seguir honrando a nuestro Dios Todopoderoso. Porque precisamente a través de ese acto de amor y de generosidad nosotros manifestamos también nuestro amor a Dios. Y ahí es donde entendemos este versículo: no hablo como quien manda. Esto no es una obligación. La gente puede criticar y cuestionar de que se haga este llamado, pero es que a nadie se le obliga. El que lo hace con todo su corazón, con ánimo voluntario y con amor. Y dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Aún en medio de la crisis, cuando Dios nos llama a dar, está probando la sinceridad del amor en nuestro corazón. El dar manifiesta el verdadero amor a Dios y al prójimo. Así de que vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias. Oro por todos mis amados hermanos que siguen siendo fieles, Dios, porque ellos han probado, Señor amado, la sinceridad de su amor para contigo y la obra de Dios en medio de la crisis, sembrando para el reino de Dios, Señor amado, dándote a ti lo que es tuyo, Señor amado, dándote, oh Dios de la gloria, aquello que es utilizado para extender el reino y predicar el evangelio por el mundo entero, para ayudar al necesitado y para bendecir a multitud de personas a través del mensaje de la palabra de Dios, Señor. Tu palabra dice: no hablo como quien manda, porque tú no obligas a nadie y nosotros tampoco obligamos a nadie, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro.
y tú has puesto a prueba nuestro corazón. Señor, nosotros seguimos honrándote y amándote aunque haya crisis, con crisis o sin crisis, con problemas o sin problemas. Nosotros te honramos, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, nuestra vida, pero también nuestras pertenencias, Padre. Gracias, porque para eso, Señor, hay bendición, hay riqueza, hay multiplicación, hay abundancia. Declaro multiplicación para todos estos tus hijos, porque aquel que te honra, tú también le honrarás y le pondrás en alto. Declaro que no faltará ningún bien para estos tus hijos y no comerán el pan con escasez. Tendrán abundancia, porque tú honras a los que te honran. Y cuerto con la sangre de Jesús atamos todo espíritu de pobreza, ruina, escasez, miseria, dolor de finanzas, orugas, saltón, roltón, langosta, principado de mamón, de Persia, Grecia, mediana, los echamos fuera en el nombre de Jesús a los abismos profundos, de donde nunca más salgan. Declaro victoria por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Bien, y también le invito para que vamos a orar por la palabra de Dios. A todos aquellos dadores alegres, a todos aquellos generosos, aquí en esta página web del Centro Cristiano Amor y Fe, y también el canal Telefamilia, usted puede entrar y allí tiene todas las herramientas, los pasos para que usted pueda dar sus donaciones de forma virtual. Gloria al Señor Jesucristo. También puede acercarse en los días que usted pueda salir a las instalaciones del Centro Cristiano de Amor y Fe, aquí en la 9ª con 42, 135, y también puede pasar al Alfolí para honrar a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Saludamos a todos los que están conectados en el canal Telefamilia por el 595 de en Cali, y también 1350 del AME, Radio Armonía con Cristo todo el día. Incline su rostro allí, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora de bendición. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu presencia que está con nosotros. Estamos seguros de contar, Dios de la gloria, con tu gloriosa y maravillosa presencia, Dios, porque tú dijiste: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás con nosotros, tú estás con nuestras familias, tú estás allí en casa con estos mis hermanos, porque tú dijiste: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice tu palabra que donde hay dos o más congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Tú estás allí en medio de cada familia. Tú estás allí en medio de cada hogar. Tú estás en medio de cada espacio donde estamos invocando tu nombre, Señor amado. Y tenemos esa garantía por la palabra. Tenemos la seguridad que estás aquí en medio de nosotros, porque estamos reunidos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí, hay liberación en esta hora a través, Señor, de la señal de internet. Hay liberación en las casas. Hay sanidad, hay restauración, hay restitución. El poder del Espíritu de Dios se manifiesta en esta hora de forma poderosa y sobrenatural. El Espíritu de Dios fluye a través de las ondas, fluye a través del internet, lleva sanidad, libertad y glorifica a nuestro amado Señor Jesucristo. Glorifícate en los hogares, en las familias, y trae cambio, transformación, libertad, vida. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición, tu gracia y tu favor para la gloria de tu nombre, Señor. Espíritu de Dios, dale vida a la palabra, escríbela en las tablas de nuestro corazón y ayúdanos a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Allí donde está, dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor Jesús en su casa. Que nada le impida alabar a Dios, así como lo hace aquí en el templo, hágalo en casa también. Gloria a Cristo. Y quiero invitarte, por favor, allí al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, una historia muy famosa, la historia de David. Vamos a compartir un mensaje que le he titulado La actitud de un conquistador. La actitud de un conquistador. Yo creo que usted es uno de estos conquistadores de este último tiempo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es en Efes Damín. Tenga muy en cuenta estos nombres, porque ahí Dios nos da una revelación bien importante. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dicen algunos entre 3 y 3,5 metros medía este gigante.
y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel, oiga esto, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gloria a Dios. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían gran temor. Estamos viendo una circunstancia que estaba atravesando el pueblo de Israel, donde ellos estaban siendo desafiados por un gigantón que se llamaba Goliat, ¿cierto? Goliat. Y dice que ellos tenían gran temor, estaban atemorizados, estaban amedrentados al ver a ese gigantón que se les había presentado en aquel momento. Y esto me hace recordar las circunstancias de hoy en día, porque como han denominado unos el tema de la pandemia, le han denominado la pandemia del temor, la pandemia del terror, ¿cierto? Porque realmente, más allá de la misma enfermedad, que ya todos sabemos que en estadísticas no es que esté generando tanto estrago como aún otras enfermedades del mundo, y que bueno, detrás de todo esto hay otros tipos de situaciones que no vamos a mencionar, pero el tema es que el enemigo, a través de los medios de comunicación, el enemigo a través de este plan que se ha gestado mundial, el enemigo a través de esta enfermedad, ha traído un ambiente de temor, y todo el mundo está asustado y amedrentado, ¿cierto? Angustiado. Los gobernantes, los países del mundo, todo el mundo está asustado. Así se encontraba el pueblo de Israel. Ahora, lo que no podemos concebir es que el pueblo de Dios esté asustado. Es que los verdaderos hijos de Dios estén asustados, ¿sí? Porque nosotros somos la gente que tiene la actitud de conquista en este último tiempo. Y vamos a ver cómo la actitud de conquista no nos permite estar amedrentados y atemorizados ante los Goliat y ante las adversidades y ante los desafíos que se presenten delante de nosotros en esta generación, en este tiempo. Gloria a Dios.
Y dice la palabra que se había levantado este hombre llamado Goliat. Ahora quiero hablarle del significado de Goliat, porque solo los significados de Goliat nos van a enseñar algo bien importante. Número uno, Goliat quiere decir desterrado, quiere decir destierro o exilio, ¿cierto? Goliat es desterrado, es exilio, destierro, eso quiere decir Goliat. Pero otra traducción de Goliat, analice este punto, traduce no solo desterrado, sino que traduce pasaje. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención. Además de destierro, ¿sí?, Goliat traduce pasaje, como quien dice pasaporte. Gloria a Dios. Estas son las dos perspectivas que trae Goliat a la vida de una persona. Cuando se presentan los Goliat, cuando se presentan los problemas, usted puede verlo de dos formas. Puede verlo como el destierro, como la situación que viene para quitarte de tu lugar de bendición, para desterrarte de lo que has logrado conquistar. Muchas veces el diablo levanta precisamente problemas y adversidades para tratar de quitarte lo que es tuyo, para tratar de desterrarte, de moverte de la condición de bendición en la que Dios te ha puesto. Pero tú puedes verlo de la otra forma, como lo vio David. De la primera forma, así lo estaba viendo Saúl y lo estaba viendo el ejército de Israel. Estaban viendo a Goliat como el destierro, el que los iba a desterrar. Estaban viendo a Goliat como el que les iba a quitar la tierra, y ellos por eso tenían gran temor y gran miedo. Pero llegó un David que no vio a Goliat como el que podía desterrarlo, sino que vio a Goliat con el otro significado, pasaje. David entendió que Goliat era el pasaje a su bendición, era el pasaje a su conquista, era el pasaje a algo grande que Dios tenía para él. Tú puedes ver los problemas como una situación que te van a desterrar, o puedes ver el problema como una oportunidad de pasaporte a una nueva dimensión para tu vida. Yo quiero decirte que a los hijos de Dios, Dios nos permite problemas, pero a los hijos de Dios los problemas, los desafíos, los gigantes no nos destierran. A los hijos de Dios los gigantes nos impulsan a una condición de conquista, a una condición de promoción. Yo quiero decirte que el desafío que tienes hoy, el Goliat que se ha presentado delante de ti hoy, no será lo que acabará contigo, será lo que te va a catapultar a una dimensión de bendición nueva en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pero al pueblo de Israel sí estaba logrando desterrarlo. La pregunta es ¿por qué? Y la ubicación de los filisteos nos dicen el por qué. Los filisteos se juntaron contra ellos y se congregaron en Soco, que es de Judá. Ellos estaban en un territorio llamado Soco, que era ¿de quién? De Judá. O sea que eso quiere decir que los filisteos ya habían logrado quitarles territorio, ya les estaban quitando territorio, ya los estaban haciendo retroceder, ya estaban tomando las tierras que les pertenecían a ellos. La palabra Soco quiere decir vallado de espinos o vallado de zarza. En otras palabras, el vallado habla de una protección, pero los filisteos habían logrado atravesar el vallado de protección de Judá. Y estaban asentados en una región de Judá. Recuerde que Judá quiere decir alabanza, y eso quiere decir, eso habla de cuando el enemigo en medio de la crisis logra detener tu alabanza, cuando el enemigo en medio de la crisis logra volver tu lenguaje en un lenguaje de queja en vez de un lenguaje de alabanza. Cuando tú mantienes un lenguaje de alabanza en medio de los acechos del enemigo, en medio de los problemas, de la adversidad, el enemigo no logrará ganar territorio. Pero cuando tú dejas de alabar a Dios en medio de la crisis, el enemigo logra conquistar territorio en tu vida. Tenemos que tener cuidado con eso. Gloria a Dios. El enemigo había logrado atravesar aquel vallado. Soco quiere decir vallado de espinas, y ese lugar estaba en Aseca, ¿sí? Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Aseca quiere decir lugar de labranza, lugar de labranza. El lugar de labranza habla de tu productividad. El lugar de labranza habla de lo que tú siembras para cosechar, habla de tu productividad, habla de tu trabajo, habla de la misma obra de Dios, que es la labranza de Dios. Nosotros somos labranza de Dios. Así de que vemos que el enemigo nos estaba limitando la productividad. El enemigo había atravesado el vallado y había empezado a limitar la productividad del pueblo de Dios, la productividad de los hijos de Dios. Estaba conquistando terreno, y dice la palabra que ese lugar estaba en Efes Damín, cerca en Efes Damín.
Efes Damim, y aquí está la clave de todo lo que le estoy diciendo. Quiere decir lugar sin sangre. Quiere decir donde cesa la sangre. Gloria a Dios. Efes Damim quiere decir lugar sin sangre, donde cesa la sangre. Lo que quiere decir, cuando hablamos de los lugares allá con sangre, eran lugares donde presentaban sacrificios, ¿cierto? Era donde se presentaban los sacrificios. Pero en ese lugar no había sangre de sacrificios. En ese lugar no había sangre, era un lugar sin sangre, donde había cesado la sangre. Y eso nos habla de que el enemigo logra tomar posesión donde cesa la sangre. La sangre, mi amado hermano, era lo que se vertía por el sacrificio del pecado, por el pecado. Cuando presentaban los sacrificios, los corderos, los becerros, por el pecado del pueblo, se derramaba sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Pero dice la palabra que había cesado la sangre en ese lugar, lo que habla de que habían cesado los sacrificios, lo que habla de que había cesado la alabanza a Dios y la adoración a Dios, lo que habla de que había cesado el altar de oración y de comunión. Y cuando la persona mengua en su altar de oración, cuando la persona detiene su vida de oración y su vida de alabanza a Dios, entonces el enemigo logra ganar territorio en su vida, y ahí donde empieza a detener su productividad y su labranza, ahí donde logra atravesar el vallado. Por eso dice la Biblia que el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Cuando tú dejas de orar, tú estás aportillando el vallado. Cuando tú dejas de orar, no estás acudiendo al poder de la sangre de Cristo, que es la que detiene al enemigo. Por eso es que tú no puedes permitirte pasar un solo día sin orar a Dios. No puedes permitirte pasar un día sin acudir al sacrificio de Cristo y a la sangre del Cordero, porque donde cesa la sangre se establecen los filisteos. Donde cesa la sangre, el enemigo toma territorio. Cuando una persona ora de vez en cuando, deja pasar días sin orar, quiere decir que en su vida cesó la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha limpiado su vida en la sangre del Cordero. No ha pedido perdón por sus pecados. Está acumulando pecados en su vida. Cuando dejas de orar 1, 2, 3 días, estás acumulando tus pecados, y eso le da espacio al enemigo para que el enemigo te ataque y el enemigo te destierre. Donde cesa la sangre, allí estaban asentados los filisteos. Y por eso es que entendemos por qué ellos estaban como estaban. Porque Saúl, ¿sabe? La persona allí más idónea para hacerle frente al gigante era Saúl, porque la persona más grande de estatura en Israel era Saúl, el rey, ¿sí? Era el más alto de todos. Pero ¿por qué Saúl estaba atemorizado y el pueblo con Saúl? ¿Sabe por qué? Porque donde cesa la sangre, habla de que no hay altar, no hay sacrificio. Saúl no era un hombre de altar. Saúl no era un hombre de sacrificio. Saúl no era un hombre de adoración, y por eso entendemos por qué estaba asustado y amedrentado. Porque cuando una persona no ora, cuando una persona no adora a Dios, no conoce a Dios y no conoce la grandeza de su Dios, y por eso es que ve más grande el problema que a Dios. Pero cuando tú tienes una vida de relación con Dios, de adoración a Dios, tú aprendes a conocer en el Dios en el cual has creído. Conoces al Dios todopoderoso, omnipotente, al Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Y cuando una persona tiene comunión con Dios, conoce a ese Dios, y por eso es que ningún gigante, ninguna adversidad lo amedrenta ni lo asusta. Y ese era David. David era un hombre que en secreto adoraba a Dios. David era un hombre que cuando estaba en el establo, cuando estaba con el rebaño, andaba con su arpa adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Y eso hacía que David conociera al Dios en el que él había creído. Eso hacía que David, al exaltar a Dios y al conocer a Dios, él no tuviera temor de los desafíos que se presentaban delante de él. Lo que sucede cuando una persona tiene una relación con Dios es que va a conocer a Dios, y esas personas saben hablarle al problema de su Dios. Y no están hablándole a Dios de su problema, sino al problema le hablan de su Dios. Eso fue lo que hizo David. David no fue a hablarle a Dios del problema que había, le habló al problema del Dios que tenía. David entonces se enfrentó a Goliat, ¿cierto? Y ahí es donde vemos la actitud del conquistador. Número uno, el conquistador es un hombre de sacrificio, es un hombre de altar, es un hombre de adoración. Pero también el conquistador es la persona que tiene la perspectiva correcta, ¿sí? Me gusta David, ¿sabe por qué? Porque cuando todo el mundo estaba asustado, en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo?
y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano, bueno, dejémoslo hasta ahí. David no vio en el gigante su destierro, como lo estaba viendo Saúl y el pueblo de Israel. David vio en el gigante su pasaje, su pasaporte a una dimensión de conquista. El conquistador tiene la perspectiva correcta. Siempre las circunstancias te van a dar dos opciones: o lo ves como lo que te va a dañar, o lo ves como lo que vas a vencer y a conquistar. David vio a Goliat como lo que él iba a conquistar. Y mire, me gusta David porque él dijo: ¿qué se le dará al hombre que lo venciere? David no puso su mirada en el gigante, David puso su mirada en el botín que había detrás del gigante. Y yo quiero decirte que detrás de este desafío mundial que se ha presentado hay un botín grande para la iglesia de Cristo. Detrás, y no solamente este desafío, cada problema que tú tienes, cada adversidad que se levanta delante de ti, ¿sabe Dios por qué la permite? Porque detrás de esa adversidad hay un botín para ti. Y si tú lo miras de la perspectiva correcta, te vas a dar cuenta que tu Goliat no es tu destierro, que tu Goliat es tu pasaje, es tu pasaporte hacia el botín que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. El conquistador no se amedrenta ante los gigantes. El conquistador ve el botín detrás del gigante. ¿Qué se dará al hombre al que lo venciere? Y le dijeron: David, al que lo venciere, se le va a dar riqueza, se le va a eximir de impuestos. Al que lo venciere, el rey le va a dar su hija como esposa. Entonces David dijo: esto es lo mío, yo voy a conquistar esto, yo voy es por el botín que hay detrás del gigante. Cuando lo oyó hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Sabe? El conquistador no se deja detener por la gente que lo menosprecia. El conquistador no se deja detener por los malos comentarios. Uno a veces ve gente que: ay, ¿por qué no volví a la iglesia? No, porque es que dijeron de mí, es que no me tuvieron en cuenta, es que me menospreciaban, es que tiene una mentalidad de derrota. El conquistador no se deja detener por malos comentarios. El conquistador no se deja detener por los hermanos que quieren detenerlo. ¿Sabe que en medio del reino hay hermanos que quieren detenernos? Hay hermanos que no están contentos con tu avance, con tu crecimiento. Y cuando ven en ti una actitud de fe, te juzgan, te señalan, dicen: no, es que este es orgulloso, es que este es soberbio. Cuando haces las cosas con excelencia para Dios: no, es que este es medio altivo y toda la cosa. No, el conquistador no se deja detener por ningún comentario contrario. El conquistador no se deja detener por los menospreciadores. El conquistador sigue adelante, aunque gente se levante. El conquistador entiende que su hermano no es su enemigo y no se pone a pelear con su hermano aunque lo menosprecie. Gloria a Dios. Y dice entonces la palabra que le refirieron las palabras de David a Saúl. Dijo Saúl a David, versículo 33: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor Adonai, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Dejémoslo hasta ahí. El conquistador sabe confiar en Dios, tiene su confianza puesta en Dios. David era un hombre que confiaba en Dios. Él sabía que Dios lo había formado en secreto. Gloria a Dios.
En secreto él había tenido que pelear con leones, con osos, había tenido que pelear con muchos problemas. Yo quiero, si tú eres de los que ha dicho: Señor, ¿tú por qué has permitido tantos problemas en mi vida, en mi caminar en Cristo? ¿Sabes por qué? Dios te ha venido formando para destruir gigantes. Dios te ha venido formando para vencer los desafíos mayores. En el secreto, cuando él tenía que enfrentarse a todo esto, y él se supo enfrentar no solamente a las batallas del león, del oso, él supo enfrentarse a los menosprecios de su familia, de sus hermanos, de su propio padre que no creía en él. Él supo enfrentarse a todas esas dificultades. ¿Sabe por qué? Porque él confiaba en Dios y él adoraba a Dios en el secreto y en la intimidad. Los conquistadores confían en Dios, confían en la palabra de Dios. Fue lo mismo que hizo Caleb y Josué antes de entrar a la tierra prometida. Todos se desanimaron, todos se dejaron llevar por la circunstancia y los que veían sus ojos. Pero en medio de un ejército de hombres que veían todo negativo, hubieron dos que vieron lo positivo. ¿Sabe? Yo me considero, y lo considero usted, de los que vemos lo bueno en medio de la adversidad. De todas estas cosas que estaban pasando en el mundo, van a venir cosas muy buenas para la iglesia de Cristo y para nuestras vidas. Ellos, los 10 espías, negaron lo que Dios dijo. Ellos se amedrentaron delante de los gigantes y negaron lo que Dios había declarado en la tierra. Pero Caleb y Josué se levantaron y dijeron: si el Señor se agradara en nosotros, Él nos entregará la tierra que fluye en miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor y vamos a poseer la tierra, porque nuestro amparo es el Señor y nosotros los comeremos como a pan, y su amparo se ha apartado de ellos. Ellos sabían confiar en Dios y en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y ciñó David, y dice la palabra que Saúl intentó vestirlo con su armadura. El verdadero conquistador no pelea con armaduras ajenas. El verdadero conquistador entiende y confía en lo que Dios le ha dado. Pelea con el potencial que Dios le ha dado. David peleó con la honda y 5 piedras que agarró del río, 5 piedras lisas, ¿cierto? Esas fueron las armas de David. David no peleó imitando a otros. David no peleó poniéndose la armadura de otros. David peleó con lo que Dios le había dado. ¿Sabe por qué? Porque David no menospreciaba lo que Dios le había dado. Quizás él no era el guerrero de armaduras. Quizás él no era el guerrero de la espada, del escudo y la jabalina. Pero él sabía que con lo que tenía Dios le iba a dar la victoria. Y hoy yo quiero decirte: no menosprecies los talentos que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado. Aunque parezcan pequeños, con eso Dios va a hacer cosas grandes en ti, a través de ti. Con eso Dios te va a dar grandes victorias en el nombre poderoso de Jesús. Y dice que él tomó aquella onda, aquella cauchera, aquella onda, y tomó 5 piedras lisas, que habla de los procesos. Las piedras lisas hablan de los procesos. Las piedras se alisan en el proceso en medio del río. Cuando las piedras son arrastradas por el río, ellas se chocan unas con otras, y en el proceso de ese choque durante años, ellas se alisan. Y eso habla de los procesos. El conquistador entiende que para vencer gigantes tiene que pasar por grandes procesos, tiene que pasar por procesos largos. El conquistador sabe que las conquistas no son de la noche a la mañana, que hay que saber esperar en Dios. Mientras Dios te procesa en el río de Dios, mientras Dios te procesa en la presencia del Espíritu Santo y tú buscas a Dios, mientras Dios te procesa en el trato con tus hermanos, porque las piedras se pulen cuando se rozan unas con otras, cuando se chocan unas con otras. El verdadero conquistador no se va de la iglesia porque tiene roces con los hermanos, porque hermanos lo tratan mal, porque hermanos no le manifiestan amor. Él sabe que todo eso hace parte del proceso a través del cual Dios está puliendo su corazón y lo está afilando para vencer gigantes en el nombre poderoso de Jesús. Y dice entonces la Biblia que David tomó aquella piedra lisa y entonces la tiró a aquel gigante y lo mató. Pero se me escapaba el punto. Un punto: el verdadero conquistador, o la actitud de conquistador, ¿sí?, lo lleva a ganar la victoria antes de pelear. ¿Cómo así? David le ganó a Goliat antes de pelear, porque dice la palabra que David declaró en el versículo 46: el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Adonai no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El verdadero conquistador
el verdadero conquistador tiene un lenguaje de victoria. Sí. El verdadero conquistador, el que tiene actitud de conquistador, gana las batallas con su lengua, porque cree en lo que dice la palabra de Dios. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y que la ama come de sus frutos. Cree en lo que dijo el Señor Jesucristo: si tú tienes fe como un grano de mostaza y dices a este monte, córrete y échate en el mar, sin dudar, lo que dices será hecho. Sí. El conquistador tiene un lenguaje de fe porque confía en Dios y porque sabe que es Dios el que pelea por él. En este tiempo, a través de los medios de comunicación, han minado tanto a la gente con estas noticias malas y malas estadísticas y cosas, que convierten el lenguaje de la gente en un lenguaje negativo y pesimista. Pero los que creemos en Dios no podemos adoptar ese mismo lenguaje. No podemos adoptar ese mismo lenguaje. En estos días en una predicación alguien decía: ¿por qué no nos hablan de todo lo que está pasando y todas estas cosas? Y el mensaje era un mensaje de victoria, de bendición, era un mensaje de paz, era un mensaje de cómo ascender al cielo. La gente aún quiere meterse en ese ambiente, en la ola del mundo, pero nosotros no, somos de los que tenemos un lenguaje diferente, un lenguaje de victoria, un lenguaje de amor, un lenguaje de gracia en medio de la crisis, en medio de la adversidad. David ganó la batalla con su boca. Y le dijo: yo te voy a mochar la cabeza, yo no te tengo miedo. Por más grande que te muestres, por más desafiante que te muestres, el Señor me dará la victoria, y tú eres mi pasaje a una promoción en mi vida. Yo quiero decirte una vez más eso, que tu gigante, tu Goliat, es un pasaje que Dios ha puesto delante de ti a un ascenso, a una promoción más grande, en el nombre de Jesús. Y tomó David su honda, la piedra, la tiró al gigante, se la encajó en la cabeza y lo mató. Le mochó la cabeza y David obtuvo una gran victoria. Y lo que hizo atemorizar al mundo entero fue el pasaporte de David para su ascenso. Pasó a ser de ser el repartidor de quesos y de harina, pasó a ser el capitán del ejército de Israel. Porque el conquistador, mi amado hermano, el conquistador sabe esperar su momento y su oportunidad en Dios. Y yo quiero decirte que tu momento y tu oportunidad va a llegar. Tu momento va a llegar. Y si tú confías en Dios, la crisis del mundo, yo declaro y profetizo, se va a convertir en una bendición para ti. No me preguntes cómo, créele a Dios. Dios te va a dar una idea nueva, innovadora, yo que sé, te va a dar un invento nuevo. Pero esta crisis se va a convertir en bendición para ti. Y para todos aquellos que creemos a Dios, se va a convertir en un tiempo de ascenso y de promoción y de conquista, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú escuchaste esta palabra y llegó a tu corazón por primera vez, yo quiero invitarte para que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él va a ser de ti un conquistador y te va a ayudar a vencer todos los gigantes de tu vida. Si tú crees esta palabra, cierra allí tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que he pecado, pero hoy me arrepiento. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, y al tercer día Dios Padre te resucitó. Y hoy vivo como estás, te abro la puerta de mi corazón. Yo creo, Señor amado, que tú resucitaste entre los muertos y que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo declaro que tú eres mi único Señor y mi suficiente Salvador. Transfórmame a tu voluntad y a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y todos los que están allí, cierren sus ojitos y vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por la palabra que tú nos has hablado, Señor amado. Nosotros somos la generación de conquista de este último tiempo. Nosotros somos aquellos que hemos sido llamados para tener una mentalidad de conquista. Hoy renunciamos a toda mentalidad de derrota, a toda mentalidad de temor, de miedo, de amedrentamiento, Señor. El mundo entero está amedrentado, pero nosotros declaramos que como hijos de Dios, nuestra confianza está puesta en Dios. Bendito Dios de la gloria, porque nosotros, Padre de la gloria, Señor, somos gente de altar, gente de oración, Señor amado, que diariamente aprendemos a adorarte y a conocerte, a presentar nuestro sacrificio de alabanza, de adoración, pero también a lavar nuestros vestidos en la sangre del Cordero. Pero si alguno había dejado de hacerlo, Señor, y los filisteos habían tomado territorio, habían tomado lugar en sus vidas, el enemigo le había cortado su productividad, hoy oro con ellos juntamente, pidiendo
pidiéndote perdón, Señor. Perdona si nos había faltado levantar altar. Perdona si nos había faltado oración. Perdona, Señor amado, si habíamos cedido terreno al enemigo. Perdona si había cesado la sangre en nuestras vidas. Señor, si habíamos estado acumulando pecados por falta de oración, por falta de comunión, de arrepentimiento. Y hoy nos arrepentimos, Señor. Y hoy acudimos a la sangre de Cristo, Señor amado, para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, pero también nos cubre y nos proteja en esta hora. Yo declaro que la sangre de Jesús cubre a todos tus hijos, cubre sus familias, cubre sus hogares, nos limpia, pero también nos cubre y nos proteja, Señor amado, porque donde cesa la sangre los filisteos toman control, pero la sangre de Cristo hoy detiene todo avance del diablo, detiene todo avance de los filisteos, detiene toda adversidad en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hoy nos levantamos, Señor, para levantar altar de adoración, altar, y te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer por buscar a Dios, por adorar a Dios, porque cuando hay altar hay conocimiento de Dios, y cuando conocemos el Dios en el que hemos creído, el todopoderoso gigante, el eterno, el glorioso, no hay Goliat, no hay gigante, no hay problema, no hay adversidad que pueda desterrarnos. Yo declaro que a ninguno de estos hijos la crisis lo va a desterrar, no lo va a sacar de sus casas ni de su familia, no les va a quitar lo que les pertenece, sino que la crisis será el pasaje, Dios de la gloria, para una nueva dimensión de bendición, de unción, de poder, de gloria. Porque nosotros los conquistadores no ponemos la mirada en el gigante, ponemos la mirada en Dios y en el botín que hay detrás del gigante, Señor. Y declaramos que detrás de esta pandemia, de esta crisis, va a venir gran botín para nuestras vidas, va a venir gran botín para la iglesia de Cristo, va a venir gran botín para los hijos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, lo profetizamos y lo declaramos, y declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida: no tengas temor, no tengas miedo, en el nombre de Jesús. Los días siguientes para ti declaro que no van a ser de pobreza, ni de ruina, ni de miseria. Serán días de botín, serán días de conquista, serán días de cosas grandes en el nombre de Jesús. Y al que está sentado en el trono y al Cordero damos la gloria, y quedamos en esta hora en tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sigue allí conectado con nosotros a través de las redes sociales. Dios me le bendiga y que la gracia de Dios sea con todos ustedes.